Mucho se predica de la fe, pero pocos saben que la fe es una ley. Así como tenemos una ley de la termodinámica, una ley de la gravedad, la ley de la fe también, vamos a ir a esa cita más adelante, pero es importante que sepas que cuando aplicas la ley es un principio. Tú aplicas el principio y te va a dar el resultado de ella, ¿de acuerdo? Ahora, voy a dar una introducción, creo yo, muy oportuna para entrar en tema. Y es que por mucho tiempo se estuvo caminando con una visión, ¿cómo les explico? Mal interpretado en lo que es el pastorado. ¿Cómo así? La gente tenía una idea que el pastor iba a estar a merced de cualquier persona de la congregación a la hora que lo necesitara. Fuera las 2 de la madrugada, las 4 de la madrugada, y eso realmente no cambia ni transforma la vida de nadie. ¿De acuerdo? La forma como estamos caminando es bajo una visión apostólica. ¿Cuál es la diferencia? Mientras el pastorado tradicional quiere mantener a las ovejas cerquita y que no se vayan a salir del redil, ¿han escuchado eso? Que no se me vaya a salir del redil. Entonces eso no provoca ni madurez ni carácter en la persona. En una visión apostólica, el apóstol lo que hace es equipa y envía. Bueno, aunque Jesús es llamado el buen pastor, la manera como Él estableció todo es desde una visión apostólica, donde Él equipaba a sus discípulos y los enviaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde lo vemos esto? Vamos a analizar algunas citas que creo yo es confusión por tantos años. En Lucas capítulo 15, versículo 3 al 4 dice así. Jesús hablando, entonces le refirió esta palabra diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces tomamos esta cita como que, ay, ve lo que hace Jesús. Y a mí en alguna ocasión, bueno, en más de una ocasión, me escribieron y, ¿usted por qué no va por esa oveja perdida? Usted debería dejar a las 99. ¿Ya leyeron el pasaje cómo dice? ¿Dónde dejó a las 99? ¿En el redil? ¿Dónde las dejó? Léalo bien. ¿Sí está aquí o no? Ok, lo voy a leer otra vez. Entonces él le refirió una palabra diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? No dice en el redil. Pero como hay canciones que hablan de las 99 que dejan el redil, entonces tenemos una idea equívoca y no comprendemos el mensaje que está transmitiendo Jesús. ¿Tú crees que a un pastor se le va a ocurrir dejar 99 ovejas en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Lobos rapaces. Pero estamos hablando del buen pastor. ¿Y dónde dice que las deja? ¿Dónde Jesús deja las ovejas? En el desierto. ¿Qué tiene que ver esto? Una mentalidad diferente. Porque mientras va por la que está perdida, ha equipado a las otras para que puedan afrontar cualquier circunstancia en el desierto. Ovejas Karate Kid. Entonces, mientras tenemos esa idea que tienen que estar apapachando y chiqueando, aquel que se siente mal, está bien un apapacho, todos lo necesitamos, de vez en cuando un abrazo, ¿de acuerdo? Pero no abuses de ello porque eso no va a cambiar la circunstancia. No te victimices de las circunstancias porque eso no va a transformar nada. Ni te va a madurar en carácter, en nada. Vean esta cita. Lucas 10:3. Jesús hablando. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de
lobos. Jesús nos envía en medio de ¿qué? De lobos. ¿Qué sucede? Que cuando la forma tradicional que teníamos de que el pastor, no se nos vayan a ir estas ovejitas, ¿verdad? Que permanezcan aquí, que no se junten con los del mundo, no se vayan a contaminar. Entonces, ¿qué provocaba? No teníamos realmente una influencia con la gente. ¿Cómo nos enseña la palabra? Equipar. Tú vienes aquí a Restaurando tu Vida, aquí te equipamos para que donde quiera que tú estés manifestando la gloria de Dios. Tú eres portador de su gloria. Tú eres un embajador de Cristo. Esa es tu identidad. Por lo tanto, sí que está bien cuando a veces todos pasamos por situaciones adversas y para eso tenemos gente que nos está apoyando en oración y demás, pero nos levantamos y seguimos adelante en cualquier circunstancia. O sea, aunque nos tropecemos, nos volvemos a levantar, porque Dios nos equipa para seguir adelante. Eso es lo que eres. Lo que se está enseñando también es el nuevo pacto, es muy importante. Si tú no distingues nuevo pacto de antiguo pacto, vas a tener una confusión, inclusive en tu relación con Dios. Que sepas que por puritita gracia ahora has sido justificado gratuitamente. Esto es, que tú puedes caminar al lado de Dios y verlo a los ojos sin que sientas vergüenza. Eso significa la palabra justificado. Caminar con alguien al lado y verlo a los ojos sin sentir vergüenza o sin sentir culpa. Toda culpa fue sobre Jesucristo. Por fe, nosotros no estamos cambiando, nosotros no cambiamos, nosotros somos una nueva creación. En esa nueva creación tenemos una naturaleza que tiene el genoma divino. Ese genoma se va manifestando cada vez con mayor fuerza y poder. Por lo tanto, es importante conocer cuál es nuestra constitución genética para poderla manifestar. ¿De acuerdo? Porque aunque nos vean como ovejas, cuando utiliza el término de ovejas es porque las ovejas se guían por escuchar la voz de su pastor. Ese es el término, no porque sean débiles. Tú no eres ninguna persona débil. Tú eres una persona que ha sido equipada con el mismo espíritu que operó en Jesucristo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a entrar en tema. En Romanos capítulo 3, versículo 27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por cuál ley? Entonces repite conmigo, la fe es una ley. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Ley es lo mismo que un principio. El principio va a funcionar cuando lo apliques. Hemos visto aquí el ejemplo de la ley de la gravedad. Si yo doy un paso enfrente, ¿qué va a pasar? Pues me voy a caer, porque es una ley. Yo estoy aplicando el principio. Hay una ley de la gravedad. Aquí ya no hay piso, ¿de acuerdo? Entonces me puedo echar el brinco, pero un paso al frente voy a estar allá abajo, porque es un principio. Lo mismo, la ley de la fe, cuando se aplica, funciona. Entonces, no hay fe que no funcione. Hay fe que no se aplica, que es diferente. Cuando nosotros estamos aplicando la fe va a dar el resultado. No hay fe que falle. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. La fe es una ley. Es un principio. La manera como yo lo voy a poner en obra también nos lo menciona la palabra de Dios. Vamos a ver cómo obra la fe. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, hay algo que pone a accionar la fe. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra que es? Amor. Amor es lo que provoca que la fe funcione. Amor es lo que provoca que la fe funcione. Son principios básicos de la fe. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ya lo he escuchado. Sí, ya lo hemos escuchado, pero es necesario recordarlo cuantas veces sea necesario. Esto está en la verdad presente. Ahora, ¿por qué el amor es lo que hace obrar o funcionar la fe? Porque en Primera de Juan, capítulo 4, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque hemos aprendido que la fe es una fuerza, pero el temor también es una fuerza que operan muy similarmente, pero con resultados de reinos distintos. La fe te conecta con el reino de la luz, el temor te conecta con el reino de las tinieblas. La gente lo que teme es lo que le pasa, como hemos estado viendo en el caso de Job. ¿Por qué comenzó a operar Job en temor? Porque dejó de operar en fe. ¿Por qué dejó de operar en fe? Porque dejó de caminar en amor. ¿Te das cuenta cómo a partir del capítulo 3 de Job, él muestra esa, primero se veía muy recto en todo lo que hacía, pero las circunstancias lo llevaron a sacar lo que había en él, y en esa amargura que él estaba expresando, aquí te quiero llevar. Una persona que tiene su confianza en Dios nunca vive amargamente. Nunca. Porque cuando confías en Dios estás operando la fe, y la fe obra por el amor. En otras palabras, cuando tú estás enojado, cuando estás irritado, cuando estás molesto, cuando estás cuestionando, no funciona nada. ¿Te has dado cuenta de eso? No te funciona nada. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio. La fe obra por el amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. ¡Wow! Y si sigues leyendo ese versículo de 1 de Juan capítulo 4, dice, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo, porque aquello que temes te termina pasando. Oraciones como las de, ay Señor, yo no sé si mis hijos andan en drogas. Estás llamando, le estás abriendo la puerta a Satanás, igual que como lo hizo Job. Las ofrendas que estaba haciendo Job es por si sus hijos habían pecado, ¿no es así? Pero no dice que habían pecado. ¿Qué lo llevó a Job a operar así? El temor. Temor no solamente es miedo, la gente confunde o solamente encierra temor con miedo o piensan que son sinónimos. Lo incluye el miedo, pero no es lo único. El temor en esto consiste en que tú confías en tus propias habilidades y destrezas. Eso es temor. Entonces, cuando confías en ti, dejas de confiar en Dios. Y cuando dejas de confiar en Dios, comienzas a operar en temor. ¿Y si me llega a pasar esto? ¿Y qué tal si no me funciona esto? Entonces nos damos cuenta de algo. En alguna circunstancia de nuestra vida, estamos más confiados en las habilidades que tenemos que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y no nos atrevemos a hacer cosas diferentes porque medimos las posibilidades de que sucedan esas cosas. Y como en nuestro intelecto o en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra forma de,
Nuestro razonamiento lo primero que hace es mide si las cosas que estás deseando son posibles. Y si ve que no son posibles, entonces no toma riesgos. Pero la fe opera al revés. Porque en la razón lo que hace, hasta que ve que es posible, lo puede creer. La fe no funciona así. La fe primero lo crees y después se manifiesta. Primero lo crees y luego lo haces posible. O sea, no importa cómo. Es que lo creas, el que ya lo tienes. ¿Cómo? No lo razones. No lo razones. ¿Por qué estoy enseñando esto? Esto es importante porque tristemente se sigue enseñando de que la fe ya no opera o la fe echa a perder a las personas. Eso es una mentira terrible. ¿Por qué crees que dice la palabra? No andamos por vista sino por fe. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe la vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. No andamos por vista, sino por fe andamos. Es fe, señores, fe. Deja de darle peso a las circunstancias. Es la fe que tienes en Jesucristo. ¿Te dieron un diagnóstico médico negativo? ¿Qué? ¿Te vas a sentar a llorar? ¿O te vas a afianzar de la palabra que dice, por su llaga fuimos curados y por lo tanto yo declaro que hay sanidad en mi cuerpo? No importa lo que sienta, no importa lo que vean mis ojos, es lo que está escrito. Entonces aplico la ley y ¿qué crees? La ley funciona. La ley te da el resultado. Todo en el mundo material y en el mundo espiritual, todo se mueve a través de leyes. Y no estoy hablando de la ley de Moisés para que no te confundas. Leyes o principios, diseños. Hay diseños y el diseño gobierna. Tú aplicas el diseño de la ley y te va a funcionar. ¿Qué es lo que provocaba que un hombre como Abraham, ya entrado en años, con su esposa estéril, qué es lo que provocó que él a los 100 años y su esposa a los 90 quedara embarazada? La razón que te dice, ¿puede funcionar eso o no puede funcionar? La mujer estéril ya estaba en la menopausia. Dice que la costumbre de las mujeres ya había perdido. Dinosauropausia tenía ella. Aquel asunto estaba muy añejo. Pero la voz de Dios le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces él cree en esperanza contra esperanza. La palabra esperanza bíblicamente significa expectativa. No es esperanza como nosotros lo entendemos, a ver si sucede. No, es la expectativa firme de que lo que crees va a suceder, punto. En eso consiste la fe. La fe es la habilidad que Dios nos dio de ver las cosas que no se ven como si ya fueran una realidad. Por eso Eliseo, cuando estaba con su siervo, venían todo el ejército contrario. Él oró y le dijo, Dios, te pido que le abras los ojos. ¿Cuáles ojos le iba a abrir? ¿Los físicos? ¿O los ojos de la fe? Hasta que vio, como veía Eliseo, pudo percibir que las realidades espirituales son mayores que las naturales. ¿Qué es lo que vio? Un gran ejército. Primero se sentía solo y ahora a través de la fe accede al mundo espiritual que lo está respaldando y se ve que no está solo, sino que tiene todo un millar de ejército detrás de él respaldándolo. ¿Por qué piensas que estás solo? ¿Quién te hizo creer esa mentira que estás solo?
No estás solo. No estamos solos. ¿De dónde escribió David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temas, no temas, no temas. Encontramos eso por toda la Biblia. Más de 900 veces en la Biblia. Hebreos 11:6 dice, voy a leer primero Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es por obras. No es por lo bonito que te portes. Aunque Job no había hecho nada malo. Su propia justicia eran como trapos de inmundicia delante de Dios Padre. El temor es la confianza en sí mismo, en tu habilidad, en tu destreza. ¿Sabes por qué seguimos aquí? Por puritita fe. Porque le hemos creído. ¿Que han venido circunstancias difíciles? Siempre va a haberlas. Siempre las va a haber. Así, no eres el único que estás pasando circunstancias. Por muy difíciles que sean. Deja de darle crédito a las circunstancias. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué nos justificó? ¿Qué es lo que permitió que camináramos de la mano de Dios? Verlo a los ojos sin sentir vergüenza. La fe en Jesucristo. Nos ha justificado. Esa palabra, la palabra justo significa en el griego caminar al lado de alguien, pero la palabra justificado es voltearlo a ver a los ojos sin sentir vergüenza. Porque la gente no se quiere acercar a Dios porque tiene vergüenza, porque su conciencia lo reprueba. Pero cuando tú con un corazón humilde, porque solamente con un corazón humilde puedes recibir esa justificación, no con un corazón soberbio, con un corazón humilde para acceder a esa justificación divina. Entonces, dice que ya somos justificados por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ver al Padre, caminar con Él y verlo a los ojos por las obras de la ley. Nadie se justifica por ley. Al menos no por la ley de las obras, pero sí por la ley de la fe. Porque la ley obra por el amor. Entonces yo te pregunto, si estás irritado, amargado, es porque tu confianza no ha sido puesta en Dios. Porque nadie que camine al lado de Dios puede caminar amargado. Porque si tú caminas al lado de Dios es porque estás confiando en Él. Y recuerda que si estás confiando en Él es porque tu fe está puesta en Él y la fe obra por el amor. Eres un recipiente donde el amor de Dios ha sido derramado por puritita gracia. Esta cita, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única característica que la Biblia marca para agradar a Dios es la fe. No hay otra cosa que marque la palabra. Si tú quieres agradar a Dios a través de portarte bien y demás, no es de que eso no está mal, está muy bien.
Pero eso no es lo que agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que creas en Él. Voy a terminar de leer esta cita. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra versión dice, crea que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan, porque solamente los que le buscan están creyendo en Él. Nadie busca a Dios si no le cree. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me permiten bajarme? ¿Sí? ¿Por las cámaras está bien? Ok. La fe a la razón es muy ridícula. Muy ridícula. Así opera todo en el reino de Dios. Fe te da ojos en lo espiritual para percibir lo que por derecho legal te corresponde. La fe. Jamás Dios lo ha detenido las circunstancias, por muy difíciles que sean. La Biblia está plagada de circunstancias adversas. Pero también están los registros de grandes hombres y mujeres que le creyeron, que confiaron en Él, a pesar de todas las críticas, como un Noé que le dijo Dios, vas a construir esa arca. Si tú analizas las dimensiones, era un transatlántico eso. Pero como nos lo pintan así en dibujitos así, ¿verdad? Una lanchilla ahí donde la jirafa apenas. Todo eso crean que cómo ha lastimado también la visualización, aun de los niños, de lo que el reino de Dios realmente es. Por malas enseñanzas. Aquí lo interesante es que jamás había llovido. Porque anteriormente no llovía de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como dice Génesis. Imagínense lo que afrontó todos los días Noé, cuando estaba construyendo eso por años y pregonando justicia divina, y todos se burlaban de él y le decían, ¿cómo que va a caer agua de arriba para abajo? Porque eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, la fe tiende a ser ridícula ante la razón, pero la razón jamás ha provocado resultados diferentes más allá de lo que alcanza a percibir. La razón tiene límites, para que me entiendas, la fe no. ¿Cómo funciona la fe? Por el amor. ¿Y cómo está eso? No lo sé. Siempre que estemos cuestionando cómo funcionan las cosas, es porque la razón está operando y tenemos un bloqueo que no nos permite alcanzar sueños y destinos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solamente sé que funciona. ¿Cómo funciona? No lo sé. Yo no me levanto todos los días preocupados a ver si mis riñones se van a poner a funcionar y si mi corazón seguirá latiendo. ¿Cómo funciona mi corazón? No lo sé, solamente sé que funciona. Mis riñones. ¿Cómo funciona el teléfono celular y
mandar mensajes ya lo tiene otra persona en otro lado del mundo. ¿Cómo funciona? No sé, no me interesa. Lo que sé es que funciona. ¿Cómo funciona la fe? No me importa. Sé que funciona. Hay cosas maravillosas de la misma tecnología. Yo no ando indagando a ver cómo funciona para hacer uso de ello. ¿Me explico? Entonces, los quiero llevar a esto, porque la fe, tristemente, mucho pueblo de Dios solamente lo utiliza cuando hay circunstancias adversas, cuando debe de ser tu forma de vida, todos los días. Y cómo canalizar la fe también tiene mucho que ver, porque hay quienes tienen fe para soportar una circunstancia adversa, pero no aplican la fe para salir de esa circunstancia. Son dos cosas muy diferentes. O sea, tienen la fe para soportar el peso de esa circunstancia adversa, pero nos está empujando algo más Dios. ¿Por qué está soportando esa circunstancia? Apliquemos la fe para salir de esa circunstancia. Jamás caigamos en el razonamiento que impera tristemente en el pueblo de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Mira, si a esas vamos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es bueno que estés enfermo. No es bueno que estés sufriendo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tomamos la postura, así como los amigos de Job, que en sus conceptos de raciocinio querían hacerle entender algo a Job y no le ayudaron para nada. La gente que dice, si es la voluntad de Dios que se lo lleve, es en su soberanía se lo quería llevar. Ni entienden de soberanía, no entienden de fe, no entienden de nada. Solamente su raciocinio es el que está hablando. Ahora, con esto vas a ser muy atacado, déjate digo. Uy, cómo se ofende la gente, ¿verdad? Pero es que si Dios quería, ¿quién dijo que Dios quería? Esa es tu mente. Jamás te va a mandar Dios males. Dios no te manda problemas para enseñarte algo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Lo mismo que hizo con Job. Ahora, esa palabra pedir no es una solicitud de permiso. Te vas al griego y te vas para atrás. Ese pedir, ¿sabes qué significa? Está reclamando un derecho legal porque le abriste una puerta. Jesús le está diciendo, Pedro, tú le abriste una puerta y él está reclamando un derecho poder tocar tu vida. Yo he rogado, fíjate lo que le dijo Jesús, yo he rogado que tu fe no falte. Cada que quieras hacer las cosas a tu manera, en tu raciocinio, cada que quieras manipular, la palabra de Dios no se puede manipular. No tomes citas solamente para amortiguar lo que tú creas acerca de una circunstancia. Cuando tú operas en fe, porque la fe obra por el amor, comienzas a operar en revelación. Se te revelan los diseños de cómo funcionamos. ¿Me doy a entender? Entonces, como dice también la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta.
No basta con que digas, claro que le estoy creyendo a Dios, y no haces o no tienes una acción que esté respaldando aquello que estás creyendo. Pero te quiero llevar a esto. Con esto termino. Los judíos, cuando salieron de Egipto, dejaron de ser esclavos. Pero ¿sabes por qué no entraron en la tierra prometida? Porque era más cómodo seguir en la esclavitud que tomar la responsabilidad de la libertad. Tenemos la ley de la libertad también en Cristo Jesús. Pero eso conlleva una responsabilidad porque ahora estás equipado y dotado para aplicar por la fe que todo lo que se ganó en esa cruz, cuando dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, no es que sufras como Él, es que tomes todo lo que por derecho ganó para ti. Me doy a entender. Jesús dijo, creí, por lo cual hablé. ¿Desde cuándo dejamos de hablarle a las circunstancias? ¿Desde cuándo nos hemos conformado con la situación que estamos viviendo y ya se ha hecho parte de nuestra vida un sufrimiento, una carga? Entonces decimos, no, sí la voy a soportar. ¿Y por qué la sigues soportando? No te rindas, no te rindas. En la fe vas a entender que los tiempos, por eso con fe y paciencia se heredan las promesas. Fe y paciencia, fe y paciencia. La fe no opera sola. La fe es la puerta, la paciencia te hace permanecer adentro. ¿Cómo así? Con este caso cierro. Zacarías y su esposa Elizabeth no podían tener hijos y eran del sacerdocio levítico. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Eran rectos en todo lo que hacían, eran muy buenas personas. Pero eso no cambiaba las circunstancias. Entonces la gente cuando dice, es que si yo soy tan bueno, ¿por qué me está pasando esto? Eso ya lo vimos. Tienes que ver otra vez serie Yo Job, sesión 1, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante. Dios le dijo, aun cuando era el tiempo donde ellos ya, en el tiempo cronológico, a la razón, ellos ya no calificaban para ser papás porque ya estaban muy adentrados en edad. Dios nunca se mueve por un tiempo cronológico, Él se mueve en eternidad. Y Dios dijo, van a ser de ese vientre el que va a preparar el camino del Salvador. ¿Por qué no se embarazó antes? Porque entiende que esta vida no se trata de tu historia particular, sino de la historia de Dios. Y en la historia de Dios hay acontecimientos que tienen que aguardar para manifestarse lo que va a traer beneficio a la sociedad, a la gente, al mundo. No se había embarazado antes, porque si se hubiera embarazado antes, no hubiera nacido en el tiempo que iba a nacer Jesucristo y por lo tanto no podía haber preparado su camino. Así de sencillo. Pero cuando Dios te da una promesa de algo, no te desesperes. No te desesperes. Aguarda. Aguanta vara, dicen los chavos. Aguarda en Él. Porque si Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Él no es mentiroso. ¿Me explico? Yo prefiero creerle a Dios que dice que no hay estéril en su pueblo a pensar que Él es un mentiroso. Yo prefiero creerle a Dios cuando le dijo a Josué que le diera una vuelta a Jericó y el último día, el séptimo día, 7 vueltas porque se iban a caer los muros. Prefiero creerle que esos muros van a caer a pensar que Él es un mentiroso. Porque de Dios no puede salir mentira. Todo lo que habla Dios es verdad. Todo lo que Dios habla. No es de que Él
Me muerdo los labios para no decir mentira. No, señores, es que lo que habla se convierte en una realidad. Si ahorita entrara Dios y dijera, buenos días a todos, en el momento que tú le quisieras decir, es de noche, ya se hizo de día. Porque de su boca no puede salir mentira. Prefiero creerle a Dios cuando le dijo a Moisés que se iba a abrir el mar rojo a pensar que es mentiroso. Eso te habla algo de a veces cómo dudamos de lo que ya está escrito, que por derecho legal nos corresponde en este nuevo pacto, y lo ponemos en tela de juicio. Hasta en las finanzas. Muy sencillo, señores. Muy sencillo. ¿Cuánta gente dice, no, y es que yo estaba desviando y como no pasan las cosas, ya dejé de desviar? ¿Le estás diciendo mentiroso? Él te dijo, te reto, te desafío a que lo hagas y verás bendición hasta que sobreabunde. Pero es por la confianza en Él, no por la codicia de que te dé más. Porque cuando lo haces con el corazón incorrecto, no funciona.